Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vayikra 24, 6 y llamó. Levíticos Vayikra 4, 27, 5, 10. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los mitzvot de Adonai referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Adonai. Así el Cohen hará expiación por él, y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto o oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces, no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Adonai por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda de pecado. Y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Adonai, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo pero no removerá la cabeza, salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar, es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Comentarios, hechos por su servidor. Si alguno del pueblo de la tierra peca, 2 4, 27, 35, es una referencia a cualquier persona en Israel, la palabra alguno, nefesh, además de los mencionados arriba. El sacrificio del pueblo debe ser una cabra, es decir una hembra, v 28. Es un animal inferior en valor, el líder ofrecerá un macho cabrío, v 23, pero todavía debe ser sin defecto. El proceso de la ofrenda es igual que el sacrificio de los dirigentes arriba, comp. Los VB 29, 31 con los VB 24, 26. Una adición es la frase grato olor a Adonai, v. 31, que no aparece en la explicación de los otros sacrificios arriba en este capítulo, pero aparece con el holocausto, 2 a 1, 9 y 13, y en la ofrenda de Shalom, 2 a 3, 5 y 16. Está usada con las ofrendas de menos valor. Así hace énfasis en que la ofrenda más humilde por la persona más humilde tiene tanto valor como la ofrenda más costosa de los más grandes de la tierra. Lo importante es que el sacrificio está presentado con corazón humilde, según el mandato de Elohim. El B. 32 permite el uso de una oveja, que es aún de menos valor. Esta tiene que ser hembra y sin defecto, o sea, la mejor del rebaño.
El autor explica el sacrificio de la oveja aparte aquí, porque quiere poner énfasis en que el sacrificio debe incluir el cebo de la cola, ver 3:12. El b. 35b dice que la ofrenda está ofrecida sobre el fuego del holocausto, encima del altar sobre las ofrendas quemadas. El versículo indica que estas ofrendas siguieron al holocausto. Este capítulo les presenta la salida de la pena de sus pecados y una reconciliación entre Elohim y la persona. La epístola a los Hebreos dice que el sacrificio de Yeshua es aún superior en su capacidad para limpiarle. Hebreos dice que el sacrificio de Yeshua nos limpia de conciencia de obras muertas, no solamente la purificación de la carne, 9:13-14. Es obvio que el autor de Hebreos hace referencia a Levítico 4 en este pasaje. Parece que los VB 1:13 pertenecen al capitán 4 como variaciones del sacrificio del pueblo, los laicos, 4:27-35. El capitán 5 no comienza con la frase, Adonai habló a Mosé diciendo, ver 4:1. Esto puede indicar que es una continuación. Sin embargo, note la fórmula introductoria en 5:14, que indica una sección nueva. Estos versículos tratan de 3 tipos de pecados, mencionados en los VB 1:4. No dice que están cometidos inadvertidamente, como en el capítulo anterior, pero puede ser entendido así. Cosas concretas que requieren ofrenda 5:1:4:1. El testigo que encubre un delito, 5:1:2. La persona ceremonialmente inmunda, 5:2:3. 3. El que jura livianamente, 5:4:4. El procedimiento del que peca, 5:5:13. Siendo ella testigo, lo supo, no lo denuncie, v. 1. La primera clase de pecados aquí es la falta de jurar la verdad. Cada ciudadano tenía la obligación de defender la integridad de la ley. Si uno veía una violación y no la denunciaba, era culpable ante la ley. Se consideraría como participante en el pecado. Probablemente el versículo tiene referencia específica al procedimiento legal. Es decir, cuando uno no testifica la verdad en el tribunal, es tan culpable como la persona acusada. Cosa inmunda, VB 2:3. La segunda clase es tocar una cosa inmunda, sea animal o la impureza humana. En cuanto a animales, es tocar el cadáver de un animal inmundo. En Lef 9, 24 y 31 se dice que la impureza dura solamente hasta la noche. La impureza del hombre, v. 3, puede incluir varias cosas. Hay listas de estas en los Caps 12-15, con sus rituales de purificaciones. La frase será impuro y culpable es una repetición que no aparece en la Septuaginta. Probablemente no aparecía en los manuscritos más antiguos. Descuidadamente jura hacer algo, v. 4. El tercer pecado en este grupo es jurar sin pensar. El hebreo incluye con los labios, es decir, no solamente en el corazón. La frase sea malo o bueno indica todas las acciones humanas. Yeshua responde a este principio cuando dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, más 5:37. Cuando alguien peque, VB 5:12. En todas estas cosas la persona tiene su responsabilidad de reconocer y corregir su error. Estos pecados incluyen los de palabras y de acciones y debe confesar aquello en que pecó. El b. 5 se refiere a las 3 clases de pecados en los VB 1:4. Un énfasis en estos versículos es que la persona que se dio cuenta de su pecado después del hecho, debe confesarlo cuando se lo advierte. Debe confesar y después traer su ofrenda. Ahora, sigue la ofrenda que uno debe dar en el tiempo de confesión. El NT hace hincapié en la confesión, pero el sacrificio ya está presentado a Elohim por medio de Yeshua Mashiach. El autor la llama ofrenda de transgresión y asam, pero no tiene que decir que es diferente de la ofrenda del pecado, hatat, del capitán 4. La ofrenda normal, v. 6, es una hembra, sea oveja o cabra. El sacrificio seguirá según los anteriores. Kol Tuf todo lo bueno, Mosé.